obedecer, ¿verdad? Bien, agradecemos al Señor por darnos vida, por concedernos el privilegio de reencontrarnos nuevamente en este lugar y con propósitos nobles, de tener un encuentro íntimo con Él y como hermanos también, y edificarnos por medio del estudio de la palabra del Señor. Deseo presentar enseguida un enfoque sobre el tema anterior, la única salida. Este no fue resumido en la ocasión anterior y en esta hora vamos a tener una breve explicación. El tema se titula La única salida. Los que hemos seguido la secuencia del estudio, concluimos en el estudio anterior describiendo la condición del hombre. Como seres humanos no podemos alcanzar la altura o las expectativas que la ley requiere. Por lo tanto, necesitábamos de alguien que pudiera intervenir, y es Cristo. La única salida, veamos, ¿cuál era la emergencia? Con la caída de Adán, Satanás pretendió demostrar que sus antiguos argumentos contra el carácter de Dios y su gobierno eran ciertos. Ahora la pregunta que sigue es, ¿cuáles eran los argumentos de Satanás? Él argumentaba que Dios no era justo, que su gobierno era arbitrario y que su ley no se podía obedecer. Afirmaba que la justicia no concuerda con la misericordia, afirmando lo siguiente: si Dios perdona al hombre, no es un Dios de justicia. Si Dios destruye al hombre, entonces no es un Dios de misericordia. Argumentando así, el enemigo pretendió poner a Dios, como nosotros decimos, entre la espada y la pared. Solo habían tres opciones: que el hombre muriera, o que la ley fuera anulada, o que alguien ocupara el lugar del hombre para suplir la expectativa de la ley, la muerte. De no encontrarse en el hombre alguien que ocupara ese lugar, los ángeles, dice la pluma inspirada, se ofrecieron para entregarse y morir en lugar del hombre. Pero no bastaba que un ángel se entregara, debía de morir uno igual a la ley, y este es Jesús. La salida. Cristo no solo vino para rescatar este mundo y volverlo a su estado original, sino también para vindicar su carácter ante el universo entero. El carácter de Dios estaba siendo cuestionado y el enemigo lo había puesto en dudas ante todo el universo, argumentando, como habíamos dicho, que su gobierno no era justo y que su ley no se podía obedecer. Él propuso la libertad en el cielo, que los seres santos no necesitaban de una ley. La entrega de Cristo demostró su amor por la raza caída y suple las demandas de la ley en ambas direcciones. Deseo presentar esto en la siguiente fase. Su perfecta obediencia por nosotros. Jesús entonces cumplió las expectativas de la ley en dos direcciones. Una era demostrar que sí se podía obedecer, y Él se puso en el lugar del hombre y presentó a la ley una obediencia perfecta en lugar de Adán y de nosotros también. Pero la ley no solo requería una obediencia, requería la muerte del transgresor. Jesús suplió las demandas en ambos aspectos. Ahora consideremos estos textos. Ya leímos Isaías 42, 21. Ayúdenme ustedes también a leer las siguientes citas y así logramos leerlas. Mateo 5, 17 y 18. Voy a leer ese pasaje. Ustedes pueden anticipar las demás citas y
el Señor Jesús dijo así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús explicó entonces a aquellos que pensaron que Él había venido para abrogar la ley. Jesús dijo: no he venido para abrogar la ley, he venido para darle su verdadero cumplimiento. Todo lo que la ley decía debía cumplirse en Cristo, y la vida de Cristo debía suplir las demandas de su santa ley. Y Él mismo dice: aunque mientras el cielo exista y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ya tenemos Romanos 5, 18 y 19. Si lo tienen, pueden leer. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. Bien. Como sucedió con la desobediencia de Adán, todos nosotros nacimos con las tendencias al pecado. Trajimos esas tendencias heredadas, y Adán transmitió a toda su posteridad las consecuencias de la desobediencia. Pero Jesús vino y se ubicó en el mismo lugar, y ahora por la obediencia de Él, los muchos seremos constituidos justos. ¿Cómo es que la obediencia de Jesús viene a ser nuestra? Viene a ser nuestra por la fe. Filipenses 2:8. Y hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, entonces Jesús, el apóstol Pablo, describiendo la experiencia de Jesús, dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permítanme un segundo. Sí. Leímos Filipenses 2:8, ¿verdad? Dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5:8. Veamos lo que el apóstol nos dice. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, estamos considerando la perfecta obediencia de Cristo por nosotros, porque el enemigo argumentaba que la ley no se podía obedecer. Y con la caída de Adán, su argumento, pensó él, tendría más evidencia. Pero Jesús, como hombre, se ubicó en el mismo lugar y presentó a la ley la obediencia que ella requería. Y el apóstol dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces la obediencia a la ley de Dios es justicia, y la justicia de Cristo es su perfecta obediencia. Ahora veamos el perfecto sacrificio por nosotros.
El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9 dice que según la ley todo es purificado con sangre. El verso 12 de Hebreos 9. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, la muerte de Jesús era capaz y suficiente para redimir al hombre. Y de una vez por todas, no era necesario repetir los sacrificios como sucedía con los corderitos, que cada vez que el hombre pecaba, debía de presentar un cordero, y esto se hacía repetidamente. Durante 4,000 años, el pueblo hebreo practicó este rito sagrado que Dios había instituido. Este sacrificio presentado por ellos ilustró siempre el sacrificio de Jesús. Pero el sacrificio de Jesús basta para limpiar nuestros pecados, no hay que repetirlo. Con solo una vez, dice, obtuvo o proveyó para todos eterna redención. El capítulo 53 de Isaías lo vamos a leer, pero el profeta dice que sobre Cristo fueron depositados todos nuestros pecados. Ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, porque apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien. Así es, hermanos. La grandeza del sacrificio de Jesús consiste en que Él se entregó por los pecadores. Dice, entre nosotros como humanos, pudiera ser que nos arriesguemos, quiere decir, a dar la vida por un bueno. Nos agradaría a nosotros dar la vida por alguien, por un criminal que está allá en la cárcel y que ya mató tal vez 20 personas. Y que si fuésemos llamados para dar la vida por él, para salvarlo. Dice, con todo pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor, que aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 2 de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, que Jesús haya hecho eso por todos nosotros pecadores, ¿qué hace eso en nuestros corazones? Nos llena de alegría, nos conmueve, o que Cristo haya hecho eso nos causa, o sucede que como que hubiera sido cualquier cosa. ¿Cómo sentimos nosotros esto? Que Jesús haya entregado su vida por todos nosotros. Nos llama la atención. Hay algo que nos admira, que nos atrae a Él. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y nosotros, los que hemos muerto al pecado, con Él ya no vivimos para nosotros, sino para Él.
Veamos el maravilloso intercambio que sucede cuando el pecador se entrega a Cristo. Y el día que nosotros nos entregamos a Él, esto es lo que sucedió. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los cuales no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que nosotros pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el maravilloso intercambio que sucede cuando vamos a los pies de Cristo. Él toma nuestro lugar y nosotros tomamos el lugar de Él. Había un preso que iba a ser muerto, pero no murió Él, sino que murió Cristo en lugar de Él. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Barrabás. Cuando Pilato presentó a los dos hombres, uno que en verdad era culpable, al igual que todos nosotros, y el justo, y Pilato hizo la pregunta: ¿a cuál queréis que os suelte? Y todo el pueblo dijo: a Barrabás. Entonces volvió a hacer la pregunta: pues ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Y la asamblea prorrumpió en semejante exclamación: sea crucificado. Nuestra experiencia al convertirnos y permanecer en Cristo. Romanos capítulo 6, versos 6, 7 y el 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, todos los que hemos experimentado la experiencia de entregarnos a Cristo, hemos muerto con Él al pecado, para ya no vivir en el pecado. Así también dice: vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y también Pablo, hablando a los colosenses en el capítulo 3, versos 3 y 4, si ustedes lo tienen, pueden darle lectura. Dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué sucede entonces cuando nos entregamos a Cristo? Él toma nuestro lugar y nosotros el lugar de Él. Morimos con Él al pecado. Morimos para este mundo y vivimos para Dios. Pero ¿qué sucede cuando permanecemos en Cristo? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces el enemigo ya no nos puede tocar, porque nuestra vida está escondida en Él cuando permanecemos en Él. Deseo que esta sea la experiencia de todos y podamos estar escondidos bajo la poderosa mano de Dios y su gracia nos pueda guiar para hacer su voluntad. Amén.